Bueno, el sistema excretor de vertebrados está formado por unos órganos excretores denominados riñones. Estos riñones a su vez están formados por unas unidades funcionales que son las nefronas. En los peces y anfibios las nefronas son sencillas y están diseñadas para eliminar desechos nitrogenados muy diluidos, porque tanto peces como anfibios disponen de agua. En reptiles, aves y mamíferos, la nefrona se va volviendo cada vez más compleja, más complicada, ya que el ahorro de agua es una de las funciones que tiene en la formación de la orina, ya que vive en el medio terrestre. La orina, por tanto, va a ser hipertónica respecto a los líquidos internos, y para que sea hipertónica tiene que concentrarse. De los riñones salen los uréteres. En el caso de reptiles, salvo ofidios y cocodrilianos, y en el caso de las aves, estos uréteres van a desembocar en la cloaca. En el resto de reptiles y en los mamíferos desembocan en una vejiga que almacena la orina hasta expulsarla al exterior, y la expulsión se produce a través de la uretra y del orificio excretor. Bueno, los riñones de mamíferos tienen una estructura muy peculiar, una corteza renal y una médula. En la médula están las pirámides de Malpighi, esas formaciones con forma de pirámide. La corteza tiene aspecto granuloso y la médula tiene aspecto estriado. Esto se corresponde con el glomérulo y los túbulos de las nefronas, que luego veremos. Todas estas pirámides de Malpighi desembocan en la parte central del riñón, en lo que se llama la pelvis renal, de la cual sale el uréter, que va a llegar hasta la vejiga, va a llevar la orina hasta la vejiga urinaria. Esta pelvis renal va a ir recogiendo gota a gota la orina que se forma en la corteza y en la médula. Y el riñón recibe la sangre de la arteria renal, que sale de la aorta, y manda la sangre por la vena renal a la vena cava inferior. Esta es la estructura del riñón. Y en el riñón está formado por una serie de unidades funcionales que se llaman nefronas. Cada nefrona tiene una parte en la corteza renal y una parte en la médula. En la corteza están las cápsulas de Bowman y los túbulos contorneados, por eso tiene ese aspecto granular, mientras que la médula tiene un aspecto fibroso, porque en ella se encuentran los túbulos del asa de Henle. En una nefrona, en la cápsula de Bowman, dentro de ella está lo que se llama el glomérulo, que es un ovillo de capilares. En la nefrona se va a producir una doble capilarización. La arteriola aferente se capilariza dentro del glomérulo, de ahí sale la arteriola eferente, que vuelve a capilarizarse por todos los túbulos de la nefrona para desembocar finalmente en la vénula. Por tanto, hay un sistema de doble capilarización. Bueno, aquí vemos cómo quedan las nefronas situadas entre la corteza, entre la zona cortical del riñón y la zona medular y la pelvis renal, que recoge la orina para mandarla por el uréter. Y aquí vemos la relación entre nefrona y riñón. La situación de los riñones dentro de la cavidad abdominal. Bien, entonces la nefrona es la unidad funcional y en ella se va a formar la orina. ¿Cómo ocurre esto? Pues va a ocurrir a lo largo de todo el túbulo de la nefrona, desde la cápsula de Bowman hasta llegar al conducto o tubo colector. En la cápsula de Bowman, en primer lugar, la filtración. Aquí tenemos el esquema del libro de la nefrona con todas las funciones de cada parte, que se pueden resumir en filtración, reabsorción y secreción. La filtración se produce en la cápsula de Bowman. Se filtran unos 6 litros de sangre cada hora. Evidentemente, gran parte de esa sangre va a ser reabsorbida. ¿Qué se filtra? Pues se filtra el plasma, pero sin proteínas. Y por supuesto no se filtran las células. Todo este filtrado pasa
al túbulo contorneado, primero a la cápsula de Bowman y de ahí al túbulo contorneado proximal, donde va a comenzar la reabsorción. Se va a reabsorber gran cantidad de agua, cloro, sodio, glucosa, aminoácidos. Los solutos son bombeados y el agua pasivamente pasa por unas proteínas llamadas acuoporinas por la presión osmótica. En la rama descendente de la asa de Henle se reabsorben también mucho agua. Se necesita un ambiente muy hipertónico para la salida del agua. La rama descendente es impermeable a iones cloro, sodio, pero es permeable al agua, y esto hace que el agua pase por ósmosis al medio, que es el más hipertónico. En la rama ascendente de la asa de Henle, esta rama es impermeable al agua, pero no al cloro y al sodio, que pueden pasar pasivamente y también activamente. En el túbulo contorneado distal se produce secreción. Se bombea activamente sodio y cloro y el agua le sigue, pero se segregan activamente potasio y protones, y aquí es la zona en la cual se regula la acidez de la orina. La aldosterona incrementa la tasa de absorción de sodio y por tanto incrementa la absorción de agua en esta zona. En el tubo colector se va pasando la orina hacia la pirámide, el final de la pirámide renal, hacia la pelvis renal. En este tubo colector, si hay hormona antidiurética, se va a permitir la salida del agua hacia el medio más hipertónico, y esto va a hacer que la orina se concentre. Bueno, aquí tenemos la situación de los riñones en un hombre y en una mujer. Hay cierta diferencia porque el esqueleto es diferente, la pelvis es diferente. Además, la uretra, en el caso de la mujer, desemboca en la vulva, pero separado de la vagina. Por tanto, esta es independiente del aparato. En el hombre, la uretra desemboca en el pene y es un conducto común también para la salida de los espermatozoides del aparato reproductor. Bueno, otras estructuras excretoras son el aparato respiratorio, el CO2, el hígado, que elimina algunas sustancias tóxicas, las glándulas sudoríparas, que eliminan sudor, y en el caso de otros vertebrados, por ejemplo los peces, mediante las branquias pueden eliminar sal. En algunos animales las glándulas digestivas y las glándulas de sal, por ejemplo en las tortugas y en las aves marinas, que son capaces de eliminar sal, ya que viven en medios de agua muy salada. En la regulación osmótica de los peces la tenemos en esta figura. Los peces de agua salada, el agua entra por la boca y se difunde por la piel y por las branquias. Tienen una orina concentrada con salida de sales y además una secreción activa de sales, mientras que los de agua dulce, la orina es diluida para expulsar mucha cantidad de agua y tienen una absorción activa de sales. Las glándulas de sales de las aves, que ya hemos nombrado, también son importantes. Y luego en algunos invertebrados, crustáceos, cefalópodos, hay glándulas especiales.